traemos más sillas, ¿sí? ¿Está bien direccionado? Está bien ahí, sí. ¿Quiénes no son de la universidad? O sea, ¿quiénes vienen desde otros lados? Bien. Ah, las chicas. Una mitad, sí, algo más. Bueno, bienvenidos. Gracias. A mí, gracias por venir a todos. Gracias, Amador, por estar acá. Encantado. Contamos. Bueno, para contar brevemente alguna historia sobre Parque Paradigma, porque en realidad podríamos entrarle por 1000 líneas distintas. O sea, no podríamos definirlo todavía, ni queríamos hacerlo. Pero sí podríamos decir que estamos pensando una forma colectiva de pensar cómo pensamiento y praxis pueden producir alguna forma de arquitectura o alguna forma de ser habitables. Y para hacerlo como un ejemplo bien concreto, algunas de las personas que participan están relacionadas con la arquitectura, con la construcción. Muchos, o sea, nos gusta como compartir lecturas, y a partir como de empezó siendo como un grupo medio de lecturas donde estábamos intercambiando una serie de textos, y eso se llamó DEA, Departamento de Estudios Anexactos. Y la necesidad de la DEA tenía que ver con que, si bien estaba como surgiendo algo dentro de la universidad, o sea, todavía lo que estábamos participando teníamos que ver con la universidad, o siendo estudiantes o docentes, también pasaba que no queríamos usar la arquitectura que nos proponía la universidad en varios sentidos. Sobre todo, lo que no queríamos era utilizar la arquitectura de la clase, como que nuestros encuentros tuvieran la forma de una clase. Entonces, para eso, cuando un espacio ya está predeterminado para eso y su uso es ese, es muy difícil como quitarlo de esa forma de funcionamiento. Y mirábamos como constantemente este otro espacio que está delimitado así hace varios años, porque está en una situación de obra y medio tienen un problema ahí presupuestario que quedó detenido durante varios años, y hay un proyecto para hacerse ahí. No sé si todos los que son de la facu lo saben, pero hay un heredero de la familia de Carlos Tais que sigue siendo paisajista, y se le concedió el contrato para hacer una marquización, para hacer un parque de esculturas en este espacio. Básicamente, las ideas del joven Tais son más o menos las mismas que tenía toda la familia, y básicamente es como anular todo gesto histórico, o sea, todo lo que queda de la historia de este lugar, que de alguna manera todavía permanece en este espacio, tanto su viejo uso como espacio de trenes, que tiene, como verán ahí, unas locomotoras en exposición, como de la flora, fauna, como todo eso sería como arrasado y trasplantado por otras nuevas plantas más del gusto blanco, ¿no? Como todos. Y lo que estábamos intentando es al mismo tiempo producir una intervención en ese proceso, o sea, detener el avance de este proyecto, y al mismo tiempo gestionarnos ahí un espacio de encuentro que sea totalmente diferente del que se propone en un aula. Básicamente nos gusta la idea de que se trabaje en una situación de intemperie. Entonces hicimos una serie de mobiliarios, pensamos una serie de estrategias como para habitar en ese espacio. Ahora, en unos breves días, la semana que viene,
ya el martes. Vamos a traer unas gradas que construimos, que es como una especie de foro a donde el público tiene como mucha corporalidad, tiene como una presencia casi como si fuera un solo cuerpo. Y bueno, entonces quien presenta, quien da la charla, se encuentra con una especie como de grupo muy unificado ahí en 2 gradas, un pequeño foro. Y bueno, no mucho más. Después estamos súper felices de tener esta visita hoy acá. Y una visita creo que es bienvenida, un poco orquestada por Julián, que es uno de nuestros agentes, que ahora funciona como una especie de corresponsal o director de asuntos internacionales, está en Santiago de Chile, representando un poco... Se organiza, pero luego no está, ¿no? Exacto, como todo buen... Como Spiderman, el que teje la red, un pero gran nunca político, está ahí cuando... Y Julián orquestó este cruce con Amador, que parece que puede estar bueno, un poco por los temas que se venían hablando de posibilidades de temas de conversación, porque somos este organismo que escribió Ariel, es una organización medio bastante híbrida entre intereses y roles, y si bien nos aúna este espacio universitario, no sé, estamos trabajando en maneras de organizarnos y creo que inevitablemente siempre al trabajar estamos pensando cómo organizarnos y qué frutos dan nuestras maneras de producir, ¿no? También. Y un poco en función de eso me parece que podríamos arrancar por ahí, con tu experiencia con el pensamiento alrededor de estas maneras de organización o el pensamiento sobre las asambleas. Me parece que ahí había unos puntos que parece que pueden resonar y que pueden ser útiles, como digo, para iniciar ahí una conversación. Bueno, al venir habíamos hablado en el coche que se nos ocurría también como leer el texto que habéis escrito, que es muy hermoso, y sí, que hay como muchas imágenes y también se enuncian problemas, e igual como que ese texto fuera un poco la referencia común, más que lo que yo tenga que decir, como que haya un texto que plantee un poco los problemas en común y que todos vayamos igual haciendo referencia a ese texto. No sé si había idea de fotocopiar, pero no se pudo, ¿no? No, está medio en estado fantasmal la universidad porque es como un receso. Entonces la fotocopiadora está medio... ¿Pero os parece bien eso, como leer ese texto y de ahí intentar extraer...? Y partimos ahí. Yo lo tengo. ¿Te animás a leerlo, Tom? Sí. Esto era un texto para ser leído durante la segunda fundación de Parque Paradigma y primer movimiento transterritorial DEA. Avísenme si no se escucha. Extranjero en casa, migrante del tiempo. Si nos imaginamos como migrantes del tiempo, hoy nos encontramos en los terrenos de las suertes, tierras entregadas mediante sorteo a los primeros colonos del Río de la Plata. Un señor de origen italiano que se había oriundo de la ciudad de Palermo tuvo la suerte de que se le otorgara esta porción de bañado en la zona baja junto al río. No sabemos bien qué pudo hacer con estos humedales que se resistían al trabajo civilizatorio. Lo que queda claro es que sin saberlo, bautizó una porción de casi río que se iría transformando en tierra. El primer constructor de Palermo, tal como lo conocemos, fue Juan Manuel de Rosas, que compró varias quintas y bañados para convertirlos en su residencia, sede de gobierno y a la vez gran espacio abierto, que rápidamente se transformó en una zona de paseo para quienes quisieran acercarse. En ese periodo el lugar pasó a llamarse Palermo de San Benito en homenaje a San Benito el africano, religioso, hijo de esclavos y canonizado a principios del siglo XIX. La construcción implicó el relleno de áreas inundables, apertura de calles, parquización, la construcción de un lago artificial en una de las zonas bajas del terreno, el montaje de puentes y apertura de caminos. Rosas era dueño de grandes porciones de tierra en distintos sectores de la ciudad y el campo. Todo esto sucedió antes de la tecnología del alambrado. Se dice que Rosas podía reconocer sus campos, chacras y quintas según el sabor de los pastos.
Estamos en Las Suertes y también estamos en 3 de febrero, en el Parque 3 de febrero. Y como somos migrantes del tiempo y también del espacio, habitantes del transterritorio, estamos a su vez en el partido de 3 de febrero, en el borde de 2 partidos del conurbano, muy cerca de la frontera con la ciudad de Buenos Aires, en tierras que formaron parte del desarrollo de la tecnología ferroviaria y pertenecen ahora a la Universidad 3 de febrero. Urquiza es el nombre del tren que atraviesa estos bordes. Y Urquiza es también el nombre de un caudillo federal que se alió con sus supuestos enemigos unitarios para derrocar a otro caudillo federal en la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852. Exiliado Rosas, el alambre se pone de moda, tanto para estriar y subdividir el territorio como para intercomunicar las porciones de terreno mediante el telégrafo. Separar, comunicar, no sean bárbaros, les gustaba decir a Sarmiento, alambren. Sobre las tierras de Palermo de San Benito se posó un parque de diseño europeo que desarrolló Charles Tays. Se mantuvieron las trazas principales construidas a partir de las operaciones territoriales de Rosas, que permanecen ocultas como retazos fantasmales de la pampa salvaje, bajo las trazas y de un naturalismo higienista. A principios del siglo XX se dinamita la residencia de Rosas, tabula rasa final. En su lugar, se dice que en el sitio exacto del dormitorio de Rosas se inaugura el monumento Sarmiento encargado a Auguste Rodin. Los dos archienemigos danzando para siempre, por ahora, en un bucle espaciotemporal indivisible e invisible. Cuando inauguramos Parque Paradigma, aquí en 3 de febrero y allí en 3 de febrero, lo que hacemos es reinaugurar una porción de un mundo en colisión, imagen sísmica de la nación que al bucle espaciotemporal representado por el enfrentamiento simbólico entre civilización y barbarie y el mito fundacional del desierto, se suma un colapso creciente de la gesta civilizatoria moderna a escala global, sus instituciones representativas y sus códigos tecnosociales. Hoy el enfrentamiento entre civilización y barbarie queda subsumido en una operación esquizoide de privatización de la intemperie. Las porciones de terreno alambrable se extienden hacia el espacio electromagnético y nuestro propio sistema nervioso y genético. Dos viejas locomotoras encalladas en los terrenos de Parque Paradigma observan este choque de capas tectónicas como testigos de una modernidad en caída. Parque Paradigma intenta ser una extensión territorial del sistema operativo de un cuerpo tecnosocial aún no descubierto, aún no explorado en todo su potencial. Parque Paradigma se propone vivir como articulación autopoética en acuerdo con la Universidad 3 de febrero. Inaugurar Parque Paradigma es hacer visible esta colisión de mundos y proponer herramientas concretas para hacerlo habitable. Inaugurar Parque Paradigma es no replicar el modus operandi de la tabula rasa, dejando entrar la entropía para ordenarla de a ratos sin detenerla, para volver pública la intemperie, para explorar formas de habitar con los otros y en los otros. Voy a rebotar yo lo primero que se me ocurre y a ver si, ¿no?, vamos agarrando, creando algún hilo que nos interese a todos pensar. No, me venía, cuando has hecho tu introducción, digamos, bueno, y luego está muy recogido en el texto, ¿no? Esta idea, eso, de progreso, de eliminación, digamos, de lo que son huellas, restos, sombras de otra cosa, de esa idea de tabula rasa, de hacer una tabula rasa para edificar lo nuevo, ¿no? Y la resistencia entonces que suponen, digamos, las dos locomotoras. Entonces estaba pensando yo, bueno, este Charles Tays, ese tendrá una historicidad. Es decir, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene esto? ¿A qué imaginario nos está remitiendo esa idea, digamos, de relación con lo real, que es la de hacer tabula rasa para edificar lo nuevo, ¿no? Y luego creo que eso en el texto también aparece muchísimo. Entonces se me ocurría que igual podía ser interesante jugar con esta propuesta que hace el Comité Invisible, ya sabéis, el no grupo que lanza esta polaridad. Luego veremos si es interesante como polaridad o igual no nos interesa como polaridad y hay que complejizarlo un poco más, el paradigma del gobierno y el paradigma del habitar. Como que, digamos, lo que es la lucha política
tiene que ver con concepciones del mundo, metafísicas incluso, o ontológicas, sobre el ser de las cosas, ¿no? O sea, que toda disputa política es guerra ontológica o disputa sobre las maneras de definir el ser, de relacionarse con el ser, ¿no? Entonces hay como dos paradigmas, un parque paradigma, entre, digamos, en disputa, desde ya, con una historicidad muy larga, desde hace un montón de siglos, entre ese paradigma del habitar y el paradigma del gobierno, ¿no? Entonces igual, no sé, lanzar esas dos imágenes a ver si nos dan juego para pensar cosas. El paradigma del gobierno es la idea de que primero está la idea y luego hay que ejecutarla en la realidad. Digamos como que es un paradigma platónico, que es alguien que tuvo la potencia de pensar y 25 siglos después todavía estamos enredados en su manera de pensar, ¿no? Que eso tela. Entonces la idea ahí sería, ¿cómo se piensa la relación teoría-práctica? O la relación con el mundo, es que primero se piensa y luego se gobierna. Primero se abstrae y luego se ejecuta. Primero se crea la idea, que puede ser un modelo, o un ideal, o un plan, y luego se lleva a la práctica, ¿no? Entonces eso ya conlleva toda una depreciación de lo sensible, que ya sabéis que en Platón es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que pensar es arrancarse los ojos, dice. Hay frases muy fuertes de él, ¿no? Pensar es arrancarse los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos te engañan. Si tú metes un palo en el agua, ves que el palo se dobla, pero el palo no se está doblando. Los ojos te engañan. Tienes que arrancarte los ojos y pensar con el ojo de la mente, digamos, ¿no? O cuando dice que filosofar es estar muerto, aprender a estar muerto, aprender a matar el cuerpo, para que piense otra cosa, que el cuerpo solo va a equivocar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es todo un paradigma, no solamente de la manera de pensar, sino de pensar el gobierno de las cosas, porque lo que dice Platón es, digamos, que del mismo modo que el pensamiento abstrae lo sensible para alcanzar la idea, digamos, la manera de gobernar la sociedad debe ser la misma. Primero establecer el ideal, lo justo. Es, por ejemplo, toda la idea que tenemos, fijaros si es fuerte, que todavía está en Chile desde un punto de vista revolucionario, pero todavía está, de la Constitución. Tener una Constitución que diga la buena manera de ser de las cosas y luego llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, el paradigma del gobierno sería ese, ¿no? El paradigma del gobierno sería el de primero la ley y luego a la vida. Primero lo que deben ser las cosas y luego, digamos, materializarlo en la práctica, ¿no? Entonces, a ver si no me alargo mucho con esta idea, pero para lanzar algo y que ahí ya podemos jugar todos. Entonces, desde esta idea, lo real es siempre lo que no debería estar ahí. Esas locomotoras o nuestro cuerpo, las locomotoras es como el cuerpo que engaña. Es algo que engaña, porque, digamos, la verdad está en la mente que piensa o en el plan que se va luego a ejecutar, ¿no? Y la realidad es engañosa. La realidad, lo sensible, es imperfecta, es impura, es contradictoria, es mezclada, nunca está al nivel de la idea, ¿no? Tenemos que tener una relación con ella de gobierno, es decir, instrumental si nos conviene y a barrer si no nos conviene, ¿no? Una relación instrumental con las cosas. Sirven o no sirven según el plan que hemos trazado de lo que es justo hacer, de lo que se debe hacer. Si colabora con el plan, usaremos eso como una fuerza. Si sin embargo es un obstáculo, la barreremos, ¿no? Entonces esto podría ser pensado como el paradigma del gobierno, y creo que está en la concepción de este arquitecto, ¿cómo se llamaba? Thais, y de la idea de, digamos, de que, bueno, pues lo que hay debe ser barrido para ejecutar el plan de la universidad que debe ser, que será higiénica, que hará tabula rasa, todo esto, ¿no? Bueno, hay un poquito algo de ese paradigma del gobierno, que sería un paradigma en el sentido de una manera de ver la realidad y una manera de relacionarse con ella. Y si luego le podríamos oponer otro paradigma, con una palabra que también aparece en el texto, y que sería lo que nos permitiría entablar guerra metafísica, ontológica con ese otro paradigma, que no es solo paradigmas, ideas de... Luego es la práctica que vivimos, que sería el paradigma del habitar las cosas, ¿no? El habitar el territorio, el habitar las relaciones, el habitar el mundo, ¿no? Que
que pasaría por la idea contraria a la de Platón, que la riqueza está en lo que hay, lo que hay ya está atravesado de potencias, ¿no? Cualquier situación está atravesada de potencias. No es algo deficitario con respecto a la idealidad del plan, sino que todo lo que vivimos está atravesado de potencias. Y habitarlas supone intensificar esa potencia. Entonces, ahí, digamos, se cambia la relación entre la teoría y la práctica. No es la teoría que da el plan, que luego se lleva a la realidad y se ejecuta, sino lo primero sería precisamente lo que Platón despreciaba más, que sería la capacidad de palpar, de sentir dónde están las potencias. Que yo creo que es lo que estáis haciendo vosotros también en relación con este territorio, las locomotoras, aparte de otra cartografía, las alambradas, todo esto, ¿no? Pero que estáis palpando donde hay unas potencias que puedan permitir otra relación con las cosas, ¿no? Entonces el paradigma del gobierno llevaría una especie de recapacitación de los saberes del cuerpo, de lo sensible, de ser capaz de sentir por dónde está pasando la potencia. En una conversación, en una relación, en una práctica política, en una ciudad, por dónde está pasando la potencia, para luego ser capaz de acompañar e intensificar. No crear, que vosotros no habéis creado igual no se crean las potencias, las locomotoras o digamos las potencias que puedan estar en este territorio, pero sí que estáis siendo como jardineros de ellas, me parece a mí, intentando defenderlas para empezar y luego acompañarlas, intensificarlas, ¿no? Una idea como que aboliría la noción de vanguardia en política, porque ya no se trata de alguien que tenga el plan y lo lleve a la realidad, sino una especie de retaguardia que es capaz de sentir y de detectar las potencias y de acompañarlas hasta todo, para que entreguen todo lo que nos puedan entregar, ¿no? Entonces el paradigma del habitar sería radicalmente diferente al paradigma del gobierno. Tendría otra relación, por ejemplo, con las huellas del pasado, de la memoria. Y entonces podríamos discutir sobre esto, paradigma del gobierno y paradigma del habitar, pensado, por ejemplo, para cómo se autoorganizaría luego ese espacio si os lo dan. Yo creo que en los dos casos hay modos de pensar la autoorganización radicalmente diferentes. O qué prácticas hay que intensifican el territorio, que lo habitan, qué prácticas se están dando de intensificar, de habitar el territorio, contra las prácticas de gobierno del territorio, es decir, de imponerle desde fuera un plan, que es el de, no sé, en este caso, el de la universidad moderna, que conlleva la abolición de todas las potencias presentes, digamos, en nombre de un ideal futuro, ¿no? Que igual se me ocurre como que hay un poco de una en la otra, digamos. El paradigma del gobierno como que está un poco en lo que se quisiera hacer con el parque, porque si no se lo dejaría así. No, porque hay que ser jardineros en el paradigma del habitat. Claro. Hay que intensificar, no dejar así. Ahí va. Pero como que no necesariamente lo veo como algo malo. O sea, gobernar sí, pero por cómo están planteadas las cosas de cómo se gobierna, pero me parece que si vos vas con un plan a ese lugar y tratás de dialogar con el lugar, con ese plan, se puede llevar, digamos, no como que necesariamente uno sea el malo y otro el bueno. O sea, yo no lo veo esto como, lo veo más como que entremos todos, si damos con algo que no, si estas metáforas pueden dar que pensar, digamos, ¿no? No sé, ¿os parece? O intentamos por otro lado. ¿Cómo lo veis? ¿Hace un poco de sentido esto para pensar algo? A mí la imagen del gobierno contra el habitar también lo traigo también trato de trasladarlo también al mundo de la pedagogía. También creo que funcionan modelos pedagógicos más similares a unos platónicos, donde haya una idea de lo que quiere decir enseñar o aprender, ¿no? Y una experiencia más del habitar de la experiencia pedagógica. En última instancia también este experimento también surge de una manera a partir de un esquema pedagógico distinto, tratando de explorar otras maneras, ¿no? Me preguntaba, no sé, hasta dónde ves trasladar esto también al mundo de la pedagogía o no, si funciona. Sí, claro. Y qué alcances tiene, ¿no? Estaba tratando de pensar eso. ¿Pero tú qué dirías? No, me gusta la metáfora de la jardinería, ¿no? Pero... ¿Dónde están las plantas? Sí. Y del intemperie, que también es como un concepto que estamos construyendo. Ya empecé.
sí, la intemperie, pienso, ¿no? ¿En qué sentido? Y como que para ser jardinero quizás es necesaria una intemperie, si no, una cosa viene con la otra, ¿no? ¿Cómo sería? Y no, traigo la palabra intemperie porque es uno de los conceptos que estamos tratando de trabajar con este colectivo. En función de estas experiencias, estos diseños, fuimos construyendo algunas herramientas conceptuales y uno de los temas que estamos siempre dando vueltas es el tema de la intemperie. Como que estarían de alguna manera como estas áreas delimitadas o áreas seguras y estas otras áreas de esta idea de gobierno que serían a conquistar, ¿no? Como que tiene que ver como avanzar sobre esas otras áreas que de alguna manera se escapan al control de ese gobierno. Y como en ese sentido, digamos, reconocer esa potencia o querer habitar en ella de esa intemperie tiene que ver con darse cuenta, digamos, como que este espacio ya es habitable, ya está proponiendo cosas. Exacto. Como no hay un futuro mejor, digamos. Exacto. Como... Sí, pero que es el de intensificar la potencia, ¿no? ¿Habéis leído a este François Julian? ¿Habéis leído a Julian vosotros? Sí. El sinólogo este, tan impresionante, es un tipo que... François Julian es sinólogo, es experto en lengua china, en cultura china, y entonces, digamos, todos sus libros más o menos siguen el mismo modelo, que es contrastar en un punto la relación entre Occidente y China. Entonces, por ejemplo, Occidente y China con respecto al tiempo, Occidente y China con respecto al cuerpo, Occidente y China con respecto a la pintura. Y hay uno que se llama Occidente y China con respecto a la guerra, a la estrategia, a la noción de eficacia. Entonces, bueno, es un librito que se llama Tratado de la Eficacia, de una belleza bárbara, que te da la vuelta a la cabeza y te da la vuelta a la cabeza política, porque él está hablando de una cosa muy rara, pero que puedes llevártelo a la acción política. Y entonces él viene a decir un poco que el paradigma militar de la estrategia en Occidente ha sido el de tener lo peor que te puede pasar en batalla es que pierdas el plan, dice von Clausewitz. Si pierdes el plan en batalla, tienes que seguir actuando como si ese plan fuera posible, porque es peor. Es mejor estar continuando un plan que ya ha fracasado que no tener ningún plan, dice él, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos agarrados a la idea de plan, a la idea de idea previa, de modelo, de esquema, de algo a lo que agarrarnos, ¿no? Y luego está la idea china de eficacia militar, que es increíble, yo no tenía ni idea, que pasa mucho más por ser capaces de detectar las potencias. Siempre hay potencias. Lo que pasa es que la educación occidental no nos habilita, no nos hace seres sensibles capaces de detectar por dónde está pasando la potencia, por dónde está pasando en ese momento la potencia que nos puede llevar más lejos de donde estamos. No dejar donde estamos, como conservar las cosas, sino llevar más lejos de donde estamos a partir de donde estamos. Porque la idea occidental sería llevarnos a otro sitio donde estamos, pero no desde donde estamos, aboliendo el donde estamos. Y la idea de la jardinería sería que lo que hay dé sus frutos, rinda potencia, pero acompañándola como buenos jardineros, que no fuerzan las cosas, no tiras de la planta para que crezca, sino que riegas, quitas las malas hierbas alrededor, ¿no? Entonces, se me ha ido la bola. Además es que el porro este que me ha dicho me ha pegado un pelotazo. Bueno, estábamos hablando de la intemperie también. Pero digo, está implícita como por lo que tú decías, de que una está... relación de necesidad y de cuidado con ese dónde, con ese lugar. Exacto, sí, pero se me ha ido. Sí, lo que tú has dicho, que desde el paradigma del gobierno, esto es una mierda. Es como Platón cuando dice, además, hay tres cosas que no se pueden pensar. ¿Cómo era? La mierda, el barro y el pelo. No caben en idea, no tienen concepto, son tan bajas que no se pueden pensar. Hay tres cosas solo que no tienen idea. Mierda, pelo y barro, creo. Pues esto es mierda, pelo y barro para los que tienen el plan de lo que va a ser, ¿no? Y sin embargo, si nos hacemos chinos, podemos detectar que aquí hay una multitud de potencias, ¿no? Una multitud de potencias que podemos acompañar mediante el tacto, mediante el cuidado de la vida. Eso entroncaría ahora con toda la cuestión del feminismo, ¿no? Y ser capaces de vivir atravesados por esas potencias y por tanto ir más allá y no tener una relación de conquista con lo que has dicho, porque es buenísimo
El paradigma del gobierno siempre construye un otro y siempre construye lo que los romanos llaman el limes, ¿no? El limes es la frontera entre civilización y barbarie, que aparece mucho en el texto. El limes sería eso. Es el límite. El límite, porque siempre es la zona que tenemos conquistada y la zona que vamos a conquistar. Porque el imperio siempre está en expansión. El paradigma del gobierno siempre quiere más. El capitalismo siempre quiere más, nunca está parado. Quiere más territorio, quiere más dentro de nuestros cuerpos, ¿no? Apoderarse de más capas del ser, apoderarse de más capas del ser físico. Entonces siempre hace el limes. Ahí se estabiliza la guerra en un momento. Al otro lado quedan los bárbaros. Y el limes es un sitio interesante de estar también, porque hay mucho tráfico ahí, como en las pelis americanas, esas que se ven, los lugares donde se paran los vaqueros en la guerra contra los indios, pero hay mucho tráfico ahí de alcohol, de amistades, los malos se hacen buenos, los buenos se hacen malos y traicionan. Ahí es un lugar interesante el limes donde estamos. Y tenéis que hablar vosotros porque yo si no... Para mí hay algo interesante del proyecto que es algo, no sé cuánto lo hemos hablado, pero que tiene que ver con esta condición, como decía Nicolás, de intemperie y de lo que pasa en la intemperie, que es algo que a mí en general me pasa mucho en el verano, porque digamos suelo ir a acampar en verano y me hago consciente de ciertos tiempos de la naturaleza y del vivir, digamos, al aire libre, que me sensibilizan y que también me adentran dentro de la vulnerabilidad que puede sufrir, no sé, un árbol ante una tormenta, porque mi carpa está ahí cerca y me puede dañar si un rayo golpea al árbol, pero también distintos animales, ¿no? que andan por ahí. Yo disfruto mucho de irme de campamento y de hecho durante el resto del año extraño ese momento. Y a mí me parece que algo de las locomotoras en algún sentido es como un empecinamiento que ha tenido este grupo de profes y de estudiantes del que participo, porque digamos básicamente es como un gran cuerpo de chatarra oxidada que de solo acercarte uno piensa, bueno, no sé, tengo la antitetánica, o sea, al día, pero también es como la posibilidad de, dentro de un espacio que siempre está pensado como techado, como un espacio que ya tiene sus funciones asignadas, ¿no? Artes electrónicas, vóley, la cafetería, las otras aulas, como un espacio en donde todavía no habría esas funciones asignadas. Claro. Lo que designa este tipo de encuentros, pero también una investigación que está en curso, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que lo que permite que eso esté del otro lado, que haya un límite del otro lado, que no se vea, que no se sabe lo que es eso, no saber lo que es y es poder construir. Es una potencia de allá hay de todo, del otro lado hay de todo. Y también darse cuenta que el límite es está cerca, que no es nada, que siempre pasamos por el otro lado y vamos para el otro lado, estamos ahí, que ese límite en realidad no es tal, es solamente un límite institucional. Y con eso también hablo también de los límites institucionales, de los que hablabas vos, viste, como que decías que los chilenos buscaban todavía esa constitución y que tal vez como que hay un fin en donde está bien que no haya un límite, ese límite, ¿no? Donde uno se tenga que agarrar una idea donde tener que agarrarse, pero que tal vez hay un proceso hasta ese lugar de que no haya lugares de donde tener que agarrarse y que tal vez uno puede usar esos límites como lo usamos nosotros para poder construir. Claro. Usar esos límites para nuestro favor, si están ahí también, que esos límites también sean potencias. Igual podríamos ahí como hacer una distinción entre tener un mapa y tener un croquis. ¿Decís croquis aquí? Sí. Entonces, como que el mapa es más bien la idea de proyecto y la idea de finalidad y dónde vamos, y es rígido y subordina lo que pasa al plan, y tener un croquis, digamos, más ligado a eso, a la potencia y al habitar, del proceso que se está emprendiendo, ¿no? Entonces ese proceso también puede tener sus momentos de estabilización, sus momentos de pensarse, sus propios límites, ¿no? Pero ya no es el plan, como tener dos figuras, no decir, no, también necesitamos planes, sino, no, nosotros hacemos croquis, ¿no? Como claro, tenemos... Sí, que de lo que acontezca. Exacto. Sí, está preparado para lo que acontezca y bueno, ahora para esto va a ser así. Y de pronto, pasó esto, no, bueno, entonces
la ley ahora es esta. Exacto. Sí. Pero usarlos, eso, como estar preparados y usarlos, porque a veces pasa, tal vez hay un grupo de personas que pueden ir hacia ciertos mismos lugares y hay otro grupo de personas, en su mayoría son muchos que no, que quieren la ley, que quieren que esté todo Claro. ya determinado. Claro. Y creo que es un proceso hasta llegar a ese lugar. Claro. Yo me preguntaba qué es lo que está pasando en Chile en ese sentido, de qué se habla en las asambleas sobre eso, sobre tomar el Estado o no tomar el Estado, como usarlo y usarlo de otra forma, Claro. o sino qué es lo que quieren, ¿viste? Claro. O no. O sea, yo creo que ahí también hay que tener cuidado con nuestras propias referencias, con eso, incluso con las que acabamos de sacar, para el evitar, el gobernar, Julián, etcétera, porque, por ejemplo, podemos pensar que todo lo constitucional tiene que ver con el paradigma del gobierno, pero igual ahora en Chile se empieza a redactar una constitución desde abajo y eso trae un montón de efectos de potencia. Sí. O sea, hay que estar siempre, como yo creo, como a la escucha y tratando de sentir la potencia contra todos nuestros esquemas, incluso contra los que no son más queridos, de los autores que no son más queridos, porque igual ellos también nos están haciendo el trucaje platónico, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los amigos chilenos con los que he estado yo ahora, con los amigos de Vitrina Distópica, ¿no? Que ellos están más bien trabajando la idea de lo destituyente, ¿no? Más que lo constituyente, una nueva constitución, una nueva ley, una nuevas reglas de juego para todo, lo destituyente, digamos, ¿no? Erosionar eso y producir otro tipo de normas, ¿no? Pero ellos decían, hay mucha potencia en lo constituyente. O sea, no dejar que ningún teórico nos diga lo que tenemos que ver. Nosotros tenemos que sentir la potencia. Igual está en un punto en el que no la esperábamos ver, igual está en lo constituyente. O de repente está un día dentro del edificio y no fuera. ¿No? Es decir, que hay algo que está pasando ahí dentro, digamos, y ya no pasa aquí. O sea, como que, no sé, como yo creo que es lo que tenemos que entrenar, es más bien como la capacidad de sentir por dónde está la potencia que nos puede llevar a pensar algo más, a ver algo más, a decir algo más, a hacer algo más, y que puede estar en un lugar que no esperábamos y que puede estar dentro de la institución. Es que sí, por eso yo en lo que está pasando con la carrera, que es muy así, muy de lo que acontece, que el otro día justo pudo venir el secretario académico y una de las cosas que le dije que estábamos necesitando era una burocracia de lo que acontece, porque si tenemos que esperar los tiempos de la burocracia, o sea, quiero una línea directa a tu mesa de luz para poder hablarte, pues me está pasando esto ahora, no dentro de 2 años y lo podemos armar y hablarlo burocráticamente, sino como que poder dentro de esa constitución, de esa cosa institucional, poder tener eso, la burocracia de los acontecimientos. Claro. Lo que pasa es que son 2 términos que no... Es raro, pero por eso te digo, bueno, No, es pero raro. ¿qué Hay que instituciones inventar, de la mitad? me parece que hay que inventar esas palabras nuevas. ¿Qué Sí. instituciones de la Es mitad? toda una problemática que tiene con construir estrategias para alcanzar el habitar dentro de una estructura gobernada, Se ¿no? puede en todos sitios. O encontrar el croquis en los mapas también. Me parece que ahí llegamos a algo más práctico, que siempre que uno, a partir de algún tipo de sensibilidad de estas que estamos mencionando, trata de ponerse en acción, se encuentra con un montón de otras estructuras que no no acompañan esa sensibilidad, todo lo contrario, la enfrían. Entonces ahí hay que construir siempre pequeñas estrategias para transformar en croquis el mapa o construir una cierta capacidad de habitar dentro de una estructura más gobernada. No sé. No pensemos nunca que son como dos espacios. No, son 2 dinámicas. Dos que dinámicas. Contaminando, ¿no? Y que se pueden dar también aquí puede haber gobernar. No, lo hay, completamente, sí. Y también ahí puede haber habitar, o yo qué sé, pensemos en 2 maneras de relacionarnos con el mundo, no en 2 lugares, ¿no? Como que hay uno bueno y uno malo. Sí, exacto, estoy de acuerdo, pero también, más allá de pensar esas dos maneras, pensemos en las transiciones entre esos 2 lugares. ¿Cuáles son las dinámicas y las velocidades de esas transiciones? Creo que desde ahí se pueden construir como estrategias muy concretas también. Sí. Estaba pensando respecto de lo que planteaba Jero, que o sea, es algo que en cualquier construcción colectiva en algún momento aparece, aunque sea en forma fantasmática, como uno piensa,
tendríamos que organizar nuestro trabajo de alguna manera, tendríamos que dividirnos en equipos, no sé, cómo empezás a pensar esas situaciones. Que en un momento hablábamos de una diferencia entre estrategias y tácticas, como dos modos distintos de aproximarse, un poco diferentes, como que tiene que ver con la noción esta de alguna manera de croquis. Y este texto, que está muy bueno, se llama La tiranía de la falta de estructuras. Y habla un poco de cuestiones de micropolíticas y especialmente habla como de la dificultad de la articulación, de la toma de decisiones. O sea, en el fondo, una de las cuestiones más complejas de lo institucional es la dificultad para la toma de decisiones. O sea, hay algo ahí que es a donde se articulan las cuestiones, ¿no? La capacidad o incapacidad en esta limitación de movimiento. Como en la medida en que, por ejemplo, por exceso de ruido es difícil llegar a tomar una decisión conjunta, puede ser problemático. En la medida en que esa estructura es tan dura como que no permite acceder, por ejemplo, no llegas nunca ni siquiera a que se evalúe la propuesta, es un nivel de rigidez insoportable, digamos, para el habitar. Y el texto hablaba de una noción que me parecía muy importante que tenía que ver con los términos, y hablaba de lo implícito y de lo explícito, y de cómo dentro de una grupalidad, cuando las reglas que ordenan de alguna manera el funcionamiento de esa grupalidad son solamente implícitas, o sea, como que es muy poco lo explícito y casi todo está dado a entender, son relaciones que están muy cerca del vínculo de la amistad, y que las cuestiones de la amistad en términos políticos a veces empiezan a funcionar como sistemas de élite, a donde, digamos, hay como un núcleo duro y, digamos, después hay otros tantos que están ahí como funcionando más bien alrededor de esa élite. Y volvía a esto, como de lo importante de que esos códigos, por trabajoso que sea, como podamos volverlos explícitos, que no es lo mismo que tratar de llegar a una meta, sino tiene que ver con los procedimientos, o sea, con las formas de trabajo, pero a donde, digamos, esos códigos de trabajo estén expresados y dichos y discutidos y charlados y, no sé, como acordados, desacordados. Que debería ser así porque cada persona como que tiene una visión distinta de dónde están las potencialidades. Ponele, no sé, pones a 5 personas a mirar ahí y capaz a uno le llama la atención una cosa en particular, a otra persona a otra. Entonces como que ese diálogo sí debería estar, y sin necesariamente encasillar también, digamos, en, bueno, se va a hacer esto porque hay una mayoría de gente que cree que ese ferrocarril debe ser usado para X cosa. Como intentar también eso, no corromper lo que se quiere hacer, que es como un espacio completamente libre y como ajeno a esos conceptos de órdenes. Pero siempre está, o sea, básicamente todo lo que dijeron, lo que decías vos recién de los grupos, como que por más que haya acuerdos implícitos entre las personas, siempre hay un gobernante que también está implícito, y como que pensarlo también, como que si está en todo, quizás no es que uno es bueno y otro es malo, sino que es como algo natural y hay que repensarlo y como medio que desmenuzarlo y tratar de Sobre hacerlo a todo, favor. o sea, el texto lo que me parecía importante era que lo que manifestaba era la dificultad, no tanto hacia el adentro, sino la dificultad aparecía cuando había que comunicarse con una afuera. O sea, cuando había que tomar una decisión de qué era lo que se iba a comunicar, o sea, justamente, ¿no? Como de alguna manera esta idea de meta o de objetivo es algo que está fuera. Como ahí es donde aparecía esta urgencia. Y ahí volvía como a modelos que tienen muy poco de democráticos, como ahí es donde aparecían esas cuestiones.
Pero yo creo que, bueno, Perdón, no sé, a mí se me hace como muy directo pensar que como esta forma de vincularse como más horizontal y democrática, relacionarla con este paradigma como occidental y de la institución y como bueno, somos todos alumnos, nos manejamos todos con estos códigos y como este paradigma más de como la maximación de la potencia, como el ejercicio de la autonomía que genera esas dinámicas como de amistad, ¿no? Que termina dando eso de que se terminen dando códigos implícitos y como no sé, de repente la habitabilidad de la que uno habla, que se puede potenciar, termina siendo como de un vínculo también súper como jerárquico de alguna forma y cómo se genera una nueva jerarquía y ahí quizás nace un poco el deseo de la estructura también, ¿no? Como y de esa forma de institucionalizarse y de vincularse como con una estructura afectiva que ya te pone en un lugar en el que no tenés que ejercer tanto tu autonomía quizás, ¿no? No sé, se me ocurrió como formas afectivas de cada paradigma. Yo tengo una pregunta, quizás un poco provocadora, pero perdón, no hacia vos, sino, o sea, la pregunta es a todos, digamos, a todos. Me parece que hay un peligro en tener una idea nostálgica del tiempo, como que el antiprogreso que representa, no sé, las locomotoras, como contracara de un progreso malo que está avanzando, que me parece que el reverso, no sé si es mucho más productivo que el progreso en sí mismo. Esa es una pregunta general, porque, por ejemplo, la noción de lo cheje en Musicasti o de lo abigarrado en Zabaleta, que permite pensar una coexistencia de tiempos, una coexistencia de formas, una coexistencia de sujetos, me parece más productiva quizás que o una o la otra, o el límite o la otra, o lo institucional o lo no institucional. Y ahí me parece que muchas veces caemos con el mismo problema cuando hablamos de la crisis de la presencia o cuando hablamos de la sensibilidad. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando leo a Bifo, me parece increíble todo lo que dice, pero veo una nostalgia de que, bueno, antes había una sensibilidad y ahora vinieron las tecnologías a desensibilizarnos y sacarnos de la conjunción de la el real diálogo cara a cara, digamos. Entonces tenía una pregunta por todo lo que decía, sumado a tu artículo sobre reimaginar la revolución, sobre qué es lo que está agotado del paradigma revolucionario, que me parece que es obvio que está agotado, pero no es obvio qué es lo que está agotado y cómo se puede recuperar sin tener una idea nostálgica del cambio. Así que la pudro y me retiro. Igual, perdón, o sea, siento que re banco como la no nostalgia del pasado y todo eso, pero siento que preservar, que no es preservar tampoco, sino resistir a una dinámica y resistir a un proyecto de jardinería, de lo que sea, no es necesariamente quizás, aparte que paradigma, a la gente le chupan un huevo las locomotoras, ¿no? Como que están ahí, sino siento que quizás es más como una aceptación de las posibilidades de lo que ya existe, incluso quizás como una aceptación y un deseo del futuro desde lo que ya existe físicamente, como si no así es re feo y no tiene sentido como la nostalgia del pasado y preservar las cosas y la naturaleza como nada, no sé. Perdonen, yo me voy a meter de afuera porque no les conozco, o sea, estoy escuchando su proceso, pero nada, meto con amor y con respeto. Pensaba en que la intemperie tiene algo de lo incómodo, de lo no funcional para esta sociedad, como cuando algo no tiene un sentido que podemos vislumbrar y que el resto puede entender fácilmente, lo sentimos en la intemperie, ¿no? Y hay algo de eso que se le pone una connotación chota encima, digamos. Por otro lado, pensaba en la experiencia, no sé si conocen, del renacer de la laguna en veterinaria, en la facultad de veterinaria. Sí.
Hay una laguna, que yo tampoco sabía que hay una laguna. Estanque, claro. Que sí, ya, que tiene un montón de fauna que la están recuperando y la están rehaciendo. Era un estanque, no sé, porque digo, si quieren capaz está bueno que conozcan bueno. al pibe de allá, para charlar con él, para ver cómo fue, porque era el estanque donde tiraban a los que se recibían, descartaban mascotas, la gente de ahí, la ciudad, era como una cosa así random, y el pibe era estudiante de la facu y armó un proyecto que bueno, que después esto se puede debatir qué pasó con eso, pero hace 5 años está recuperando ese estanque con flora y fauna autóctona, como de lo que era efectivamente la llanura pampeana y de lo que es la ciudad, y recuperando un pulmón verde que me parece recontra interesante porque tiene algo, me parece, de las dos cosas, ¿no? De habitar y de gobernar, como que logró una síntesis extraña ahí, no sé cómo, se alinearon los planetas tal vez, pero me parece una experiencia interesante. Y después me parecía como que en un montón de las cosas que discutimos, lo que se nos termina jugando muchas veces es como la invitación de Deleuze, de corrernos de la idea del ser para pensar en el devenir, ¿no? Como de dejar de tratar de ponerle etiquetas a las cosas y de identificarlas de una determinada manera, una determinada concepción y con una determinada cosa, y empezar a pensarlas desde lo que es, de esa potencia, de ese territorio determinado que es solamente por ese momento y que va a seguir mutando y ampliándose o no, o corriéndose. Bueno, nada, me parecía como que todo eso resonaba un poco ahí también. Perdón, pero a mí se me ocurre en todo esto también que Parque Paradigma, como está buenísimo la aceptación de las potencias, las prácticas, no sé qué, todo, y también como poder como dinamizar eso como en las distintas como espacios institucionales y no institucionales. Pero en este momento como que Parque Paradigma, no sé, yo el otro día quise pasar y me llamó la policía, como que no puedo evitar pensar en la ilegalidad cuando uno resiste a otras dinámicas y cuando uno quiere habitar otros espacios, y en cómo pueden funcionar ese deseo de potencia cuando tenés al yuta ahí que te dice yo salí ahí como no podés ir. Y nada, se me ocurre, me pregunto eso, como cómo funciona la evolución de las potencias en general, ¿no? Cuando hay esta dinámica de resistencia, no solo en Parque Paradigma, sino... Bueno, yo creo que había ahí, no sé, agarro dos hilos. A ver, uno que estaba circulando como al principio, digamos, que tenía que ver con con cómo... Claro, porque el habitar no se opone al gobernar, en el sentido de que el habitar sea un desgobierno de las cosas, como una no organización de las cosas, sino que es como otra manera de pensar la organización, no una espontaneidad banalmente pensada como algo que va solo o algo así, sino otra manera de pensar la organización. El habitar traería otra manera de pensar la organización. Entonces, yo, la verdad, ahora cuando ese texto mítico de la Joe Freeman, esto de la tiranía de la falta de estructuras, la verdad, cuando lo leímos en su día también estuvimos pensándolo mucho, pero ahora cuando aparece, no sé, me genera algo que no me acaba de convencer. Por ejemplo, esto de decir que la amistad es élite o algo así, es grupo cerrado, es como querer depurar los lazos de amistad de lo político, por ejemplo. No sé. O sea, que por supuesto veo los problemas que hay ahí, ¿no? Digamos, de que los amigos se encuentran bien en su código, en sus chistes, en lo que les hace reír, lo que les hace sentir a gusto, los recuerdos que tienen, y que se convierta en algo como cerrado, ¿no? Pero vamos a ver esos problemas posibles de una política que tenga que ver con la amistad, yéndonos al intento de acabar con la amistad o de subordinarla a otra cosa, que sea lo explícito, la ley, la norma, lo transparente, lo que debe ser. A mí me da eso mucho, no sé, no me acaba de convencer. Yo creo más bien en las potencias de la amistad, la verdad. Aunque sea una amistad con desconocidos, en el sentido de que no es tu grupo de amigos, pero es una amistad
es una amistad con la potencia, no con el otro, sino con la potencia que se está compartiendo. Entonces, a veces en los grupos de amigos tú eres amigo del otro, pero aquí sería amistarse no con el otro, sino con la potencia que se comparte, y cuidar esa potencia sería el gesto de amistad, que implicaría cuidar a los otros, pero cuidar una llama que hay en común, algo así, ¿no? Entonces, no sé, yo extirpar la amistad de la política porque vemos que puede dar lugar a corrupción o a elitización o a grupo cerrado. Preferiría pensar otras maneras de tratar de sortear esos problemas más que intentar extirpar la amistad o subordinar la amistad a la norma, a que haya unas estructuras claras, transparentes, explícitas, porque mi experiencia es que no manda eso no manda las cosas. Mi experiencia, por ejemplo, en el movimiento 15M, cuando ocupamos durante 5 semanas la Puerta del Sol, la plaza más importante de la capital de Madrid, es que aunque nosotros creíamos que el lugar que estaba regulando la vida en la plaza era la Asamblea, que era como nuestro lugar de gobierno, en realidad la Asamblea en 5 semanas tomó una sola decisión, porque todas tenían que ser por consenso. Tomó la decisión de irnos, además, ¿no? Que fue lo más gracioso. La única que tomó fue la de irse. Pero todos, como somos muy griegos y no muy chinos, todos estábamos pensando que la potencia estaba en la Asamblea. Íbamos ahí, intentamos de que nadie manipulara, cuidado que vienen estos, a ver los que hablan más, a ver los que hablan menos. Como si lo fundamental de la política fuera la palabra, el logos y la decisión, la ley. La ley que luego se ejecuta. Y sin embargo, el grupo de infraestructura, el grupo de comida, los que hacían una pequeña biblioteca, los que creaban el huerto, ya estaban creando la vida, ya estaban, digamos, acompañando las potencias y suscitando las potencias de la plaza. La Asamblea no era el lugar más importante. Lo que pasa es que el imaginario griego, las gafas griegas, nos dicen el lugar más importante es el en el que se deciden las cosas. Por eso todos los grupos que quieren manipular van siempre a la Asamblea. Bueno, es el lugar donde se deciden las cosas. Y en realidad no es así. Es la parte de arriba de un iceberg que está en ebullición en otra parte, ¿no? Entonces, me parece que por supuesto tenemos que darnos formas para organizar, formas para cuidar, que no se trata de una espontaneidad, sino del desafío de crear formas, ¿no? Que yo creo que es el máximo desafío, formas para que la potencia pueda pasar, ¿no? Como en una relación amorosa hay amor y tienes que darle una forma a eso, para que la potencia pueda pasar, ¿no? O en una amistad también hay un afecto, también hay una potencia de un afecto y tienes que ir creando formas. No puede ser siempre, por ejemplo, la misma amistad, ¿no? Me ha atacado un bicho gigante. Sí. Wow. Terrorismo. Terrorismo. Los del gobierno. Un dron. Ya se me ha vuelto ahí. Entonces yo creo que hay que crear formas para que la potencia pueda pasar. Pero la forma buena será la que sea capaz de relacionarse con esa potencia. No de querer dominarla desde un plan exterior, un plan maestro, una línea política, una tesis correcta, un paradigma de tal autor o de tal otro, ¿no? Sino, digamos, en contacto con esa potencia. Entonces, por supuesto, tenemos que darnos instituciones y todo eso, pero la institución buena será la que esté abierta a dejarse atravesar, dejarse tocar, dejarse afectar por esas potencias que están en marcha, ¿no? Que sería un poco quizá esa diferencia que hace Deleuze, en qué es la filosofía, y que quizá pueda ser útil leer aquí, entre tierra y territorio, ¿no? El territorio está fijo, pero siempre está animado por una tierra, que es lo que está circulando, las potencias que pasan, y el territorio en determinado momento estabiliza un momento quizá, pero no es el momento fundamental. Siempre estar abierto a la tierra, que es los movimientos que hacen y deshacen realidad. Lo que nos puede llevar más lejos, lo que puede recrear el punto en el que estamos, para no volvernos conservadores de la potencia, porque la potencia, si tratas de conservarla, se muere. Es como un amor que dijeras, vamos a conservarlo ya siempre igual. No, tienes que avivarlo para que continúe.
La duración pasa por la transformación, no es enemiga de la transformación. Esto en el caso de la Iglesia Católica, que es increíble, pero bueno, tenemos que pensar una idea de duración que vaya acompañada de transformación, no de conservar lo mismo siempre, sino de ser capaces de siempre transformar, para que dure una amistad, un amor o un grupo político, ¿no? Te hago una consulta en relación a eso, porque en esa relación entre duración y transformación, la transformación no podría generar un cambio de categoría en el que ya se vuelva como que la anterior categoría no pueda ser referencia de lo que la potencia generó como todo el rato. Y entonces en términos de por ahí de una mirada hacia atrás de cómo poder, me preguntaría si es importante poder tomar conciencia de las transformaciones, y en tal caso cómo hacerse uno de esa conciencia, de esas transformaciones, si la manera que uno tiene de traducirlas al lenguaje hace que, digamos, no sea lo mismo. Claro, hay que traicionar todo el rato. Traicionar para ser fieles. Negar, hay que negar. Y en ese sentido, por ahí ya entrar en términos de otra categoría medio grande, que es la identidad, digo, a qué se aferra la identidad, por ejemplo, ya en términos de un colectivo, o sea, de algo en común, a qué se aferra la identidad cuando las categorías las que están poniendo en juego, en potencia, son transformadas. Cómo se juega el común de que todos esos individuos o sujetos o esas formas de vida se mantengan en algo común que se está transformando. Claro, pero no en una identidad, no tiene por qué, ¿no? No lo veo. ¿Y en qué sea? Por eso, si no es la identidad, ¿qué se...? O sea, yo creo que hay, digamos, el nivel de las intensidades o de las potencias o de los afectos o de, no sé, las fuerzas en nosotros, las fuerzas del deseo, no sé, cada autor le pone una palabra, voluntad de poder, deseo, conatus, pero intensidades, pero hay, digamos, algo que tiene que ver con unas fuerzas, ¿no? Y esas fuerzas cristalizan en signos y en formas. En signos, en símbolos, en palabras y en formas de organización, etc. Pero nuestra fidelidad es con las intensidades, no con los signos y con las formas, yo creo. Es decir, que fue la CNT en España, ¿no? El sindicato anarquista más poderoso, ya sabéis, ¿no? Es como nuestro gran momento. Pero la fidelidad a la CNT no es repetir nada de lo que hizo la CNT. Eso es una idea conservadora de la memoria. Esa es la idea, digamos, conservadora de una identidad, de ser fiel a la forma o al signo en vez de a la intensidad que hubo. Nosotros tenemos que ser fieles a la intensidad que hubo, a la intensidad de lo que fue la CNT. Entonces no estamos en una visión nostálgica del pasado, porque estamos actualizando una energía. Ahora el peligro es que además Occidente, así por hablar rápido, nos educa, digamos, a que nuestra fidelidad es con el signo y la forma, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, todavía existe la CNT, que es el grupo que menos se parece a la CNT que existe, que van con la bandera, que dicen las mismas palabras, ¿no? Entonces yo creo que nuestra fidelidad es con las intensidades, pero para ser fiel a las intensidades hay que traicionar la identidad. Pero hay un uso de esa identidad, porque hay un uso de la CNT como digamos, ya poniéndole, digamos, se llama CNT, digamos, tiene un nombre, tiene un nombre, no sé. Entonces, ¿cómo hacer ese uso del signo sin despotenciar, digamos? Si yo soy historiador de la CNT, Sí. tengo que pensar cómo hago historia de la CNT capaz de pasar a la gente del presente todas las intensidades que hubo en la historia de la CNT. Entonces eso lo ha conseguido algún historiador, pero el que ha hecho un poco de ficción con la historia de la CNT. Y los que han querido escribir una historia de la CNT, perdonad por este ejemplo de la CNT, cada uno que ponga el suyo, el que quiera en la cabeza, ¿no? Pero los que han querido hacer una historia de la CNT, contándome, en 1918 pasó esto, luego fue tal líder, luego tal conflicto. ¡Qué aburrimiento! No hay ninguna verdad aquí. La CNT no fue una serie de datos, eso es letra muerta, eso es la corteza. El espíritu, digamos, la capacidad de invención, de desafío, de organización, de poner en juego cosas. Eso era la fuerza de la CNT. Entonces un historiador que quiera rescatar para el presente
la verdad de la CNT tiene que ser capaz de nuevo de hacer pasar esas intensidades. Y lo puede hacer de manera que moleste a los ortodoxos de la CNT. Tenemos que traicionarnos a nosotros mismos, yo creo, todo el rato. Como se dice de un traductor, ¿no? Traductor traidor. Para traducir algo tienes que producir nuevo texto. El peor traductor es el traductor literal. El buen traductor es el que produce nuevo texto. Entonces, puede haber, siempre está un ortodoxo que te dice, che, has traicionado la identidad. Como ahora hay una cantante en España que hace flamenco y todos los ortodoxos dicen, eso no es flamenco, ¿no? Yo qué sé, como una identidad. No, lo que tenemos que ser fieles no es con la identidad, ni con la forma, ni con el signo, sino con las intensidades, volverlas a hacer pasar. Y eso yo creo que pasa por el afecto y por el amor. Este historiador de la CNT es un profundo amante de esa historia. Y la quiere tanto que la quiere viva para el presente, no letra muerta. No una historia de lo que pasó tal año, tal otro, sino que sintamos la fuerza de esa experiencia y que nos den ganas de repetirla hoy, pero no repetir la forma, sino repetir la aventura. ¿No? ¿Se entiende? Sí. Como la idea de intemperie, que creo que va de la mano con hacer un croquis en vez de un mapa o devenir, como está todo el tiempo latente la no identidad, porque va a devenir constantemente. Quizás te aferrás a estas intensidades o potencialidades que te permiten tener una clave de lectura de la situación a partir de la cual querés empezar a formar, transformar, construir quizás este lugar inclusive, como hay situaciones en las que se van a permitir ciertas cosas y otras no. No entiendo bien qué quieren hacer porque llegué un poco tarde, pero como momentos de lectura de situación en la que sí, quizás algo podés pasar por debajo de la reja y no hay un policía, entonces pasás y agarrás algo y quebrás el límite, o momentos en los que esa situación no te lo permite y bueno, se dará en otro momento. Creo que es muy occidentalista esta idea de aferrarnos a la identidad y qué es lo que nos hace ser un colectivo, pero es como justamente el amor y las amistades, tipo, hay gobierno en las amistades, pero también hay potencialidades. A veces la afinidad con una amiga es, no sé, a veces yo estoy más gobernante porque propongo más cosas y qué sé yo. Y a veces eso muta y cambia y no hay tal identidad de esa relación de amistad, sino que está modificándose constantemente, como la intemperie. O sea, estás a merced de lo que sucede, de que cayó la noche y tenemos que poner luz, de que empezaron a gritar más fuerte los grillos, entonces hay que hablar un poco más fuerte. Como, creo que sí, que esta idea de subjetividad y occidental y del yo y el nosotros y quiénes somos y qué ley tenemos, la tenemos demasiado aferrada. El desafío es si podemos, lo que hace la identidad, que es como mantener las cosas juntas y mantenerlas juntas en el tiempo, que a veces nos parece, entonces necesitamos algún tipo de identidad, si podemos generar los mismos efectos, pero con las intensidades, ¿no? Por ejemplo, que un grupo, un espacio, un proyecto se le conozca no por su bandera o sus palabras, sino porque tiene una manera de hacer. Que tienes que entrar quizá en contacto con ella para conocer, pero que mola esa manera de hacer, aunque no sea capaz de transmitirse en un discurso, pero lo que atrae es una manera de hacer. Entonces, como en vez de enarbolar una identidad, ser capaz de crear un clima de conversación, de pensamiento, de acción, una manera de hacer, y que eso sea lo que nos mantiene juntos, no unos signos que hay que veneramos, ¿no? Sino que nos da la vida una manera de hacer, de pensar, de estar, de relacionarnos, que hemos inventado en común. Y eso es lo que queremos contagiar.
Aguante. nuestra identidad, ¿no? ¿Eh? Aguante. Me puse con la marihuana igual muy critinero. Yo lo que me pregunto, perdón, no sé, como me lo pregunto como mucho como alumno de la carrera también y como persona que suele estar en este espacio y también como de procesos personales que creo que las potencias y todo esto es como, o sea, hay una forma de enseñar, crear estos espacios, porque estos espacios, lo que uno crea, las potencias como uno no las conoce, uno confía y le pone fuerza a las posibilidades de la forma que sea, más allá de la palabra o de la identidad o de lo que sea. Pero nada, me pregunto de vuelta eso que decías de la pedagogía, nada, de romper, que hayan rupturas en las formas de enseñar, en los espacios institucionales y en los no institucionales. Y me pregunto, ¿hay una forma de enseñar esto, de cómo despertar esto más allá de las formas afectivas en las que se puede contagiar, ¿no? Como generar estos espacios, el deseo de generar espacios autónomos desde la necesidad de la potencia? Una pregunta que me hago, ¿es enseñable? ¿Es aprendible? ¿Es contagioso? Porque no es nada, o sea, el devenir, no puedes enseñar un devenir, pero quizás puedes despertar o contagiar un devenir. Puedes despertar un deseo. Pero pedagógicamente, como en qué espacios, de vuelta creo que vuelve un poco a lo de las formas de afectarse, ¿no? Claro. Creo que siempre es la ruptura y el problema. O sea, bueno, no te estoy hablando mucho. Me pregunto nada más, también mucho como alumno de la carrera que me doy cuenta de que nada, es un espacio hiperinstitucional, pero que entras y que te das cuenta que exige como un grado de autonomía y de deseo, como la persona que la cursa, es como que te ponen un galpón con herramientas y es como, bueno, no sé, aceptás lo que quieras y te das cuenta que necesitas como, nada, que tenés que despertar un poco tu autonomía y tu deseo y es como, ¿me pueden enseñar a despertar mis potencias o cómo lo aprendo como persona, alumna y como persona? Por sacar algo bueno de Platón, que le hemos dado antes un poco de caña, pero él tiene una frase buenísima, la verdad, que 25 siglos después es así, pero seguimos sin asumir la que él dice. El buen maestro no enseña un contenido de un objeto de conocimiento, enseña amor por el objeto de conocimiento. Lo primero es suscitar deseo por algo, por un objeto de conocimiento o por una manera de pensar. Antes el afecto que el contenido, ¿no? Y si no hay ese afecto, si no hay una relación que, digamos, algo de lo que ahí estamos aprendiendo nos toca, nos conmueve, nos desplaza, nos afecta, entonces no hay conocimiento. Es algo que te tienes que meter, bueno, ¿cómo es? La letra con sangre entra, ¿no? O sea, como esto me da absolutamente igual, pues pero me lo tengo que aprender para no sé qué examen, pues ¿cómo? No sé cómo es ahora estudiar, pero en mi época era meterte ¡guau! Como un esfuerzo de memoria y olvidarlo 5 minutos después, porque no había ningún vínculo entre deseo, afecto y conocimiento. Entonces, yo creo que suscitar potencia es suscitar deseo. Lo que pasa es que no hay receta para cómo se crea eso, porque el deseo no se gobierna, ¿no? Como ahora o sea, lo que se gobierna es el deseo de cosas concretas, ¿no? En esta distinción que hace Deleuze o Lyotard, el deseo y el deseo de algo. El deseo como fuerza, como motor, como lo que nos pone en marcha, y el deseo de algo, de tal objeto, de tal objeto de consumo, etcétera, ¿no? Entonces el primero no se puede gobernar, pero sí que se puede, quizás se pueda intentar suscitar o por lo menos no bloquear. Por ejemplo, un proyecto que deja entrar al desconocido, ¿no? Es decir, no hay deseo si el otro se te muestra como una bola de billar, como una entidad total. Digo a dos o como un colectivo, ¿no? Si el otro, tu padre, tu madre o quien sea, no sabes por dónde entrar, no te necesita para nada, no hay ninguna interdependencia, no hay ningún vínculo, entonces no hay amor.
o hay un amor, mal querer, que dice Rosalía, es decir, mal querer. Ahora, si en el otro hay un agujero, y tú también, hay falla, ahí entonces puede haber una conexión, tú puedes meterte por ahí, encontrar tu espacio, hacer tu viaje. Entonces, por ejemplo, un proyecto como este, ¿cómo se relaciona con su afuera, con los demás, con los estudiantes, con los profes? ¿Deja entrar o no deja entrar? ¿Es incluyente o es excluyente? ¿Es incluyente para un espacio que se puede reconfigurar o es incluyente para un espacio que ya no se puede tocar? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo te muestras como una bola de billar hacia los demás? ¿Ya tienes claro todo? ¿O dejas que el otro entre y te desconfigure el espacio? Y entonces puede haber deseo. Y yo creo que en una clase me parece que es algo así, ¿no? Si tú aplastas el deseo del otro, porque ya se sabe todo y solamente hay que transmitirlo, o bien, digamos, hay algo que está móvil, que algo que no está hecho y que puedes perseguir en común, y entonces hay deseo de pensar con el otro, con el profe, que también está pensando, no solo transmitiendo, sino también pensando, ¿no? Y volviendo al caso del 15M y la asamblea que se autoexcluyó, ¿no? Que Sí. decidió irse. Digo, ahí, ¿cómo ves esto? En esa experiencia, digo, quizás esa experiencia puede ilustrar un poco esto que estabas mencionando, en el sentido de hasta dónde, digo, ¿cómo funcionó eso? ¿Qué más allá de cerrar la asamblea? En esto de la relación con el afuera, Sí. O sea, fue un movimiento muy sorprendente en España porque fue el movimiento más abierto que yo he visto nunca, la verdad. Su palabra clave era inclusividad, y la inclusividad no era incluir al otro en un espacio predefinido, sino constituirse como espacio de invitación permanente, de interpelación e invitación permanente. Y eso a nivel de las formas de autogestión, a nivel de símbolos y a nivel de autoorganización material, ¿no? A nivel de símbolos, todos los símbolos que se usaban, antes había la pregunta por la identidad, ¿no? Pues eran símbolos como lo más abiertos posibles. Hubo como un distanciamiento voluntario de los símbolos tradicionales de la izquierda, y siempre se escogían, se creaban símbolos que todo el mundo pudiera habitar de alguna manera, todo el mundo pudiera pasar por ellos, pudiera atravesarlos, como que el símbolo estuviera abierto para acoger las potencias de lo que estaba pasando. Entonces, igual, por ejemplo, que ahora en Plaza Dignidad en Chile no hay ningún símbolo, hay muy pocas banderas, pues ahí también hubo un descarte de las banderas tradicionales, y había la bandera egipcia, porque había sido antes la revuelta de Tahrir, la bandera islandesa, porque habían escrito una constitución, y todos los símbolos eran como, se pretendían lo suficientemente abiertos como para ser habitados por cualquiera. Y luego el espacio mismo materialmente era un espacio de invitación, en el sentido de que todo el rato estaba como convocando los saberes de los otros para que encontraran su lugar para hacer algo. Como tener en cuenta que un proyecto no es solo el espacio de asamblea, de hablar, sino que es también el espacio de participar a nivel muy material, ¿no? No sé, entonces pues la gente que tenía niños hizo una guardería, la gente que le gustaban los libros una biblioteca, los que querían hacer un huerto hicieron un huerto, los que lo que les gusta es construir hicieron el grupo de logísticas, los que les gusta es tener una relación con las infraestructuras, con la comida, hicieron ahí. Como que la asamblea solo permite una manera de participar, es esta, por ejemplo, que ahora estoy monopolizando yo, que es la palabra, porque es la que nos gusta a los gafotas, ¿no? Estamos muy cómodos en el espacio de asamblea, de palabra, de razón, pero, digamos, la vida es mucho más amplia, hay muchos otros saberes, muchas otras maneras de participar, de estar, ¿no? Entonces, ser un espacio que sea capaz de acoger toda esa multiplicidad de saberes, ¿no? Que no jerarquice. Lo fundamental en un espacio político es el discurso político, la ideología, la conciencia, no. ¿Y por qué no los que hacen la comida? ¿Por qué no? ¿Por qué no la cocina? Que sería un poco lo que nos está proponiendo pensar el movimiento feminista también, ¿no? ¿Por qué no la reproducción material de la vida es la parte más importante de una experiencia? ¿Por qué es la palabra, el discurso, lo que controla, eso sí, algunas élites, ¿no?, de palabra? Y finalmente, como espacio de decisión también era muy abierto, porque la asamblea misma, a pesar de su
relativa inoperatividad, porque sería muy largo hablar de ella, también era un espacio muy abierto, donde todo el rato se procuraba que cualquiera pudiera agarrar la palabra, ¿no? Que hubiera rotación, que todo el rato hubiera algo en circulación, que nunca se fijara excluyendo, sino que todo el rato estuviera en circulación. ¿Y eso Entonces, en se da ese en sentido forma era un de movimiento. regla implícita o, digamos, explicitaba, digamos? ¿Perdona? ¿Cómo, digamos, ya hay una cuestión de funcionamiento completamente práctico? ¿Eso se explicitaba, una regla implícita? ¿Se daba, se generaba solo? Había como un espíritu muy fuerte de que fuera así. Claro. Entonces, digamos, como una alegría, por ejemplo, de que viniera gente nueva, una alegría del extranjero, digamos. Ya sabéis que usábamos unos símbolos un poco ridículos, así infantiles, pero bueno, yo creo que tenían toda una utilidad, ¿no? Así para mostrar que estabas a favor, así para mostrar que estabas en contra, así para mostrar que te estás enrollando, para allá, termina ya, eso me lo podéis hacer ahora. Ese Os he descubierto ahí un Ese es muy secreto. bueno. Ese es bueno, ¿verdad? Ese Porque no no es sirve, violento. ese no y sirve. puedes hacer, Sí, sí. ¿no? Ese sirve. Ese sirve, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando agarraba el micro a alguien que dudaba mucho, que balbuceaba, que se quebraba, que se veía claramente que no sabía muy bien dónde iba, la gente le hacía así. O sea, como se valorizaba mucho al que hablaba, intentaba encontrar sus propias palabras. Y sin embargo había mucha desconfianza con el que tenía ya el discurso armado, porque se veía Claro. que no estaba pensando, Claro. ya tenía el En un discurso cassette. armado. Sí. Entonces era muy bonito como todos los esfuerzos de muy diverso tipo para que el espacio nunca cristalizara en un saber que es el más importante de este espacio, sino que siempre pueda entrar otra gente, entrar otro saber, reconfigurarse, como una aptitud a la metamorfosis y un deseo de metamorfosis, ¿no? Y la relación con el afuera, porque como hay una parte de la micropolítica como que reflexiona muchísimo como hacia el adentro, ¿no? Como las dinámicas, las formas de autogestión. Pero, ¿qué pasa con esa relación con el afuera? Como, allá también en el momento preguntaban como cuando aparece el límite, o sea, cuando aparece esa voz del gobierno, digamos, y dictamina cuáles son los noes. O sea, ¿Cómo habitamos el conflicto? Sí, habitar o de qué manera, digamos, como justamente como organizarnos o reunirnos de manera de que pueda haber alguna forma como de eficacia. No me acuerdo cómo habías desarrollado la idea de eficacia, pero en relación a esto, como cuando te encontrás con el no. Sí. Cuando te dicen, bueno, por este lado no se va a poder pasar y uno busca por otros lados, Claro. o sea, vas como diversificando. Sí. En nuestro caso, por ejemplo, fue como ir primero hablando hacia la carrera. Logramos como un consenso de parte de la carrera de que digamos, todo lo que estamos haciendo iba a ser apoyado, aunque sea indirectamente, como de parte de la carrera, de que era algo de interés para el crecimiento de artes electrónicas. Pero en algún momento nos damos cuenta de que hacia arriba, en estas jerarquías, digamos, del rectorado, como había muy poca comunicación entre la directiva de la carrera y la organización general de toda la universidad. Al punto de que, o sea, ellos ya tenían un no, mientras nosotros, digamos, desde el rectorado aparentemente ya había planteado un no que ni siquiera se anunció. Como, insisto en esto del implícito. Era como, déjalo que sigan tipo, presentando las propuestas de distintas maneras, pero ¿cuáles pueden ser los modos como para que ese trabajo del hacia adentro empiece
a reverberar, empieza a encontrar la manera de salir hacia afuera. Claro. Yo creo que ya ¿Qué tener buscar? ¿Cómo? Sí. Buscar amigos. Pensar que el afuera está lleno de amigos que no conocemos aún. ¿No? Que es un poco podemos leer así el título bonito del Comité Invisible, que escribe un libro que se llama Nuestros Amigos. Yo creo que ellos no están escribiendo a los amigos que ya conocen, sino a los amigos que no conoces aún, que es una idea bonita, ¿no? Porque el amigo es a quien ya conoces. Pero ¿por qué no pensar que hay un montón de amigos potenciales, de complicidades potenciales que pueden incrementar la potencia, que la pueden llevar por otro lado, que la pueden enriquecer, que nos pueden permitir metamorfosear, ¿no? Amigo es quien te permite hacer una metamorfosis, yo creo. Un encuentro fuerte con otro, en un amor o en un grupo o con un paisaje o con un libro, es la ocasión para cambiar. Es decir, para aprender algo en la vida, para poder cambiar y tener otra experiencia. Eso yo creo que es una amistad, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que afuera está lleno de amigos? En vez de pensar que el afuera está lleno de enemigos, nos tenemos que proteger porque aquí somos los listos, los puros, los únicos conscientes de la maldad del capitalismo. ¿Por qué no pensar que el afuera está lleno de amigos ahí, que no son amigos aún? Entonces, todo el rato tener la idea de cómo vamos a comunicar con esos amigos. Yo creo que eso ya gira todo. Que no te estás defendiendo de algo. Claro, no estoy hablando de la policía. Cuidado, que en el 15M se intentó algo incluso con la policía de ese tipo. Pero el afuera, en el sentido amplio de lo que puede ser en la institución, los estudiantes, los profes, la gente que trabaja aquí, guardia de seguridad, todos esos, ¿no? Pero que ahí hay amigos, incluso que una persona puede ser amigo un momento, el guardia de seguridad igual de repente un día te ve pasar la valla pero no dice nada, todo el mundo puede ser amigo un momento, o sea, puede haber un momento de amistad. La amistad también va por momentos, ¿no? Tenemos amigos, pero también hay momentos de amistad. Entonces, como que puede haber, entonces ya pensar que con ese afuera que quieres comunicar, mediante un texto, mediante una acción, mediante una invitación, está lleno de amigos potenciales. Entonces, ¿cómo vas a atraerlos? O sea, ¿cómo vas a...? Que además es muy difícil porque nunca se decreta una amistad, nunca se dice voy a ser amigo de esta persona va a ser mi amiga. Pero ¿cómo suscitar el encuentro posible sin que eso sea gobernable? Porque no se puede fabricar un amigo, ¿no? Pero bueno, sí, ahora todas las apps de ligues y tal, ¿no? Te van a fabricar, pero bueno, nunca se va a poder fabricar un amigo, yo creo, un encuentro, pero sí se puede hacer crear mejores condiciones. Entonces, cuando escribimos o cuando hacemos una acción o cuando cualquier tipo de interpelación con ese afuera, pensar que hay un montón de amigos posibles. Igual si las energías se conectan, nos permitan nuevas metamorfosis a este proyecto, nuevas visiones, nuevos saberes, nuevos recorridos, ¿no? Tu seminario Amador de la Fuerza de los Débiles también me parece que está bueno para... No sé, nosotros nos pasó con un colectivo del que formaba parte, estábamos medio en momentos de encerrona trágica y el seminario ese lo escuchamos desde acá, porque están como las 3 clases y lo escuchamos y lo discutimos y lo conversamos, y que ahí está un poco lo que decías de China, ¿no? Del Wu Wei, ¿no? Era del no ser chino. Eso. Y eso nos sirvió a nosotras para pensar estrategias como entendiéndonos como las débiles en una determinada coyuntura o correlación de fuerzas o de poder, el pensar por dónde y encontrar nuevos caminos que no se nos estaban ocurriendo. Exacto. Sí, porque muchas veces para encontrar la potencia hay que dejarse ganar por la impotencia. claro. En serio digo. O sea, muchas veces no podemos. Estamos chocando con un muro. La cosa ya no va más. Esa potencia se ha agotado. Claro. Hay situaciones en las que ya no podemos. Y hay veces como que reconocer que no se puede, aceptar que no se puede, es la condición para ver por dónde otro sitio sí que se puede. A ver por dónde se abre. Entonces, el enemigo de la potencia muchas veces es el voluntarismo. Como querer arrastrar la potencia según tu fuerza de voluntad hacia donde tú quieres. Que muchas veces se agota, como se agota un amor o un grupo o una amistad.
y hay que aceptar eso, a ver qué otra cosa se abre ahí. Entonces, que la impotencia no es exactamente enemiga de la potencia. La impotencia es a veces, digamos, la antesala de la potencia. Sí, también como la impotencia implica desubjetivarte y quitarte también como todas las categorías que forman la identidad. Que a la vez esas categorías que forman tu identidad también forman la identidad de los otros, a los cuales si tenés tan determinados y categorizados tampoco te permite generar amistades potenciales. Inclusive sucede con la policía, o sea, quizás algún día te acercás a la policía y te haces amiga del yuta que está los jueves y los viernes a la noche, pero no del que está los martes y los miércoles y bueno, un día te invita a pasar, quizás no, pero a veces como que tenemos roles tan delimitados, identificados, codificados, categorizados, que los volvemos los enemigos y pueden no serlo necesariamente. O sea, darle la vuelta a la idea de Carl Smith de que la política pasa por diferenciar amigo y enemigo y partir siempre de los amigos. Partimos de los amigos, de los afectos que ya hay, de las potencias que ya hay, de las intensidades que ya hay, de los amores que ya hay, de lo que... amores físicos o, digamos, entre personas o con un lugar o con las potencialidades de un lugar o con un modo de hacer, ¿no? Entonces, y querer contagiar eso y buscar nuevos amigos para enriquecer eso. Y luego, sí, se me ha ido. Estaba tratando de acordarme quién lo dijo, pero bueno, en este momento no lo recuerdo, es un lapsus que hay 3 tareas imposibles, que son gobernar, educar y analizar. Sí. No sé si lo dijo con él. Quizás, bueno, escuchando un poco a todos, quería por ahí compartir no sé, una práctica. El lugar desde donde enuncio es desde lo que yo practico. Yo trabajo como psicoanalista con lo problemático que es eso en esta época, por el rechazo que hay al psicoanálisis, al inconsciente y al lazo social, que bueno, justamente el capitalismo en esta etapa feroz está arrasando con los lazos sociales, con lo cual esto me parece hermoso que suceda. Trabajo además en lugares donde estoy siendo como testigo de burocratización, o sea, de procesos de institucionalización y de burocratización, lo cual me genera una profunda decepción también. Yo me formé en la Universidad de Buenos Aires y bueno, practico, no pertenezco a ninguna catedral psicoanalítica, siempre me formé por fuera. Y bueno, tuve la suerte de esto que decís, como del encuentro con amigues. Tuve la suerte que no suele pasar, la verdad, que eso también, de haber tenido un encuentro con un analista, ¿no? Me acuerdo de lo que dijo acá, ¿cómo es tu nombre? Jerónimo. Jerónimo. Sí. Como qué proceso, ¿no? De desengancharse de un montón de cosas y llegar a un punto de experiencia, de no estar enganchado a nada. Y bueno, también como que tiene que ver con esto de la intemperie, como me hago cargo de lo que digo, ¿no? Como el tránsito
por un análisis realmente, llega a un punto de atravesar ese desierto, que es enfrentarse a la propia condición de mortal y la soledad de eso, o una se muere sole, o sea, nos morimos solos. Entonces, como atravesar eso estando vivo, angustia mortal, digamos, atravesar eso con un otro, que es alguien que está escuchando eso, bueno, pasar por ahí hace que se vea que el otro es necesario. Entonces, como transitar una experiencia de soledad demuele algo que es el yo, primero, que eso es como lo que resuena y lo que pasa como en los fenómenos de masa también, ¿no? De identificación de la identidad, ¿no? De unirse como identificados con algo que nos aglutina, y bueno, como experiencias en la historia de eso tenemos como suficientes, me parece. Entonces, bueno, demoler eso y esos espejos, o como esas pantallas, bueno, a ver también, ¿no? Como la pantalla tenemos como una cosa de retroalimentar ese yo, ¿no? Como todo el tiempo un espejo de un poco narciso. Y bueno, y que el otro y la otra es diferente. Entonces, bueno, compartir como, bueno, esa experiencia y esa herramienta, esa práctica en la que me inscribo, bastante errante también porque, bueno, no adscribo como las instituciones, y me parece como para rescatar un par de ideas. Primero, la desobediencia, me parece fundamental, insistir en la desobediencia, y en la amistad como una política realmente. Y qué hacer con el semejante que es diferente. Y evitar la cristalización, esto que dicen Deleuze y Guattari, de la territorialización y desterritorialización, ¿no? Como creo que siempre con esa jugar. Yo tengo una pregunta en relación a lo que planteaba Facu, que es lo que está agotado de ese imaginario revolucionario, y no muchas veces en esa definición de amigo o esa lógica del enemigo, también no está eso que también está en Carl Schmitt, de como que hay una forma previa que anuncia cómo se funda la Tierra, como en el nomos de la Tierra, y que eso no ya está definiendo a veces eso mismo, como entrar en esa lógica del enemigo, que ya está definiendo uno de los problemas del imaginario que tenemos. Como que estamos en la misma lógica y en esa diferencia que planteabas entre tierra y territorio. O sea, un poco hay una renuncia a la idea de tierra. Exacto. Ese texto yo creo que podría ser útil aquí para trabajar. Como el territorio no es la tierra, el territorio siempre se tiene que abrir a nueva tierra. Y eso lo traen los encuentros y las potencias, ¿no? Y si no, el territorio puede ser una cristalización identitaria que se cierra, ¿no? Pero ahí con lo de la amistad, mi idea sería como si partir de la amistad y no de la enemistad, precisamente para definirte por tus potencias y no por, digamos, el otro al que te estás enfrentando, pero ciertamente hay un momento con un otro al que te estás enfrentando. Entonces, para mí el 15M tampoco era ingenuo en este sentido, como de no hay otro al que nos enfrentamos y todo es amor, no sé, había un otro, se reducía, es decir,
Eso sí, porque también había como una especie de balance inconsciente, yo creo, de lo que ha sido peor en las políticas que han ampliado tantísimo la noción de enemigo, que no han hecho nunca más ningún amigo. Como si los que estáis aquí en este proyecto consideráis que todo lo que no sois vosotros es enemigo, ¿no? No solo la policía, sino también la gente que pasa y no mira esto. Entonces, en el 15M hubo la idea de reducir al enemigo, y por eso era tan interesante la simbólica somos el 99% contra el 1%. El 99% no es que realmente fuéramos el 99%, sino la idea de que el mundo está lleno de amigos y tenemos que ir a buscarles, ¿no? Tenemos que ir a buscarles, porque en realidad somos el 99%, lo que pasa es que no nos conocemos aún. Está por hacer ese 99% en todo caso. No es un 99% estadístico, es más bien poético, ¿no? Y luego está el momento en el que hay que chocar con un 1% que te dice no, que te impone un límite. Es muy importante ese 1%. Claro, es el que tiene mucha... Que te caga palos, es el 1%. No, pero digo, es muy importante que no sea una propuesta totalizadora, digo, como la del cristianismo, en la cual es todos, o sea, no hay una afuera, como no hay posibilidad de que haya un otro que sea diferente, como tal, está incorporada esa noción de que necesariamente va a haber un otro, o sea, necesariamente va a haber una resistencia, por pequeña que sea, como el deseo es que sea pequeña, pero que existe y está bien, o sea, es preciso, digamos, que exista. Y va a haber que chocar, en algunos momentos va a haber que chocar, va a haber que chocar duro también, puede haber momentos en los que podamos disimular, ¿no? La idea del disimulo, que podamos pasar cosas por debajo, aceptando una fachada, hacemos pasar otra cosa por debajo, hablamos como quiere la institución que hablemos, pero hacemos pasar otras cosas por debajo, ¿no? Lo usamos eso de otra manera. Puede haber momentos en los que, no sé, yo creo que es que no hay una relación con el enemigo. Digamos que eso se define situacionalmente también. Hay un momento que hay que chocar porque la cosa se ha puesto dura y vienen con bulldozers a tirar todo esto. E igual tenemos que hacer aquí un campamento de resistentes, ¿no? Y que choquen. O bien hay un momento de interpelación, o bien hay un momento, no sé, va a ser la situación la que diga en qué momento estamos del amigo y el enemigo. Pero ya tener una idea de que el enemigo es en situación, no es siempre el mismo, no hay que tratarle siempre igual, él mismo no es siempre el mismo, ya es distinto, ¿no? Y luego la idea de que el enemigo también puede ser dividido en dos, y puede haber el enemigo que te niega y quiere neutralizar la potencia, y luego algo con lo que quizás se pueda hablar en algún momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 15M, cuando hacía intentaba frenar desahucios de casas, ya sabéis que había una máquina de expulsión de gente de sus casas durante la crisis que funcionaba a toda mecha, y la gente de la plataforma afectados por la hipoteca se ponía enfrente de las casas y trataba de frenar el desahucio, así de muchas maneras distintas y a la vez también, ¿no? Negociando, bueno. Pero había una interpelación a la comitiva que venía, formada por alguien del banco, un policía, un cerrajero y un bombero. Entonces la interpelación que se hacía era dura, pero era en términos de que el otro era un ser humano. O sea, el cántico de toda la vida cuando ha aparecido la policía en un espacio así antagonista siempre ha sido perros guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso del poder. Es una canción del grupo Cicatriz, punk, mítica de los años 80, y siempre la manera de recibir a la policía. Y aquí eso se cambió. Y había como una interpelación de otro tipo, que era, por ejemplo, era como intentar tocar lo humano que había debajo del uniforme policial también, ¿no? Como, vaya papelón, ¿no? O sea, pero sí. Tienes que echar a gente de su casa, y tú también, en fin, estarás, o sea, y hubo verdaderas grietas, en la policía, menos porque es más rocosa, la policía, digamos, la identificación uniforme-piel se ha hecho más dura, pero cerrajeros y bomberos que se negaron a ir a desahucios así. Y yo creo que eso fue por una capacidad de tocar lo humano en el enemigo, en vez de definirlo ya como enemigo. Si hubiéramos cantado perros guardianes, el otro hubiera dicho, bueno, esta gente, yo qué sé, ¿no? Yo voy a hacer mi trabajo. Pero como había esa interpelación a lo humano, digamos, intentar tocar lo humano, pinchar lo humano en el otro, no para darle un abrazo o para regalarle unas flores,
Sí, había una dialéctica, ¿no? Oye, qué vergüenza este trabajo también, ¿no? Había una dialéctica dura. Pero como si pudiéramos relacionarnos de dos maneras con el enemigo. Como firmes ante lo que en él nos quiera destruir, pero intentando como que mantener siempre un cable, como que hay algo con lo que se pueda hablar. Hay algo humano en el lado del enemigo, ¿no? Cuando decís humano, ¿tiene ¿tiene alguna relación con amigo o con amistad? O sea, en términos de amistad, o sea, puede haber un punto de semejanza con el enemigo. De una empatía. Sí. Que el enemigo no es lo humano, sino una idea que tiene eso detrás. El enemigo es una estructura, pero no las personas, pero no las personas que la encarnan. Creo que es todo un tema este de redefinir la cuestión del enemigo, ¿no? Que eso sí que fue muy fuerte en el imaginario del siglo XX, digamos. Era la idea. Alain Badiou tiene un libro fenomenal que se llama El siglo, no sé si habéis leído, un libro de 200 páginas que intenta definir qué fue el siglo XX en términos políticos y demás. Y yo creo que realmente llega muy lejos el tipo, ¿no? Y dice, mira, yo lo defino con una sola estrofa de la Internacional. Cuando la Internacional habla de, es la lucha final. ¿No? Es la lucha final. Dice, ahí está el siglo XX. Es la idea de un antagonismo radical con un otro que vamos a destruir y que iba a ser una victoria definitiva. Entonces hay algo de la idea de revolución que yo creo que hay que dejar atrás, que tiene que ver con todo esto. Con que hay una lucha final, con que hay una destrucción del otro, digamos que una destrucción radical del otro, y con una idea de que va a haber una victoria definitiva. Eso haría parte del imaginario que yo descartaría de la revolución. La estrofa de es la lucha final. Pero esa idea de quiebre que existe en la revolución, esa idea de quiebre también es algo a descartar, como que de pronto exista un quiebre para que se puedan, estas cosas que se plantean acá tal vez se den desde otro lugar, se den tal vez de un lugar más grande. Como sacar la idea de quiebre de la idea de lucha final. Sí. Como que puede haber quiebres todo el rato. Claro. Sí. Quiebres que tengan relaciones distintas con el enemigo, porque en algún momento quizá haya una posibilidad de hacer una interpelación al otro, por ejemplo, que este proyecto le diga a la institución que se tome sus palabras en serio, que agarre algo del discurso de la institución que viene a decir que podría potenciar un proyecto como este, y que desde ahí diga, venga, dale, te creo. Hay algo en común, entre el enemigo y yo hay algo en común, y te pido que lo cumplas, ¿no? Eso a veces pasa con algunos, ¿no? Agarrada, en vez de decir, esas palabras que dices son falsas, decir, me las creo, cúmplelas, ¿no? Por ejemplo, con los derechos humanos podemos decir, son falsos, porque se incumplen todo el rato, o decir, vamos, cúmplelos, hazlos cumplir en la práctica, digamos, ¿no? Como decir, hay algo en común entre el enemigo y yo, y pido que se verifique. Eso que has dicho, ¿no? Entonces, como que haya, por supuesto, tiene que haber quiebre, destitución, conflicto, antagonismo, lucha, pelea, disputa, y sin eso no se mueve nada, tumulto, la idea de Maquiavelo, ¿no? Pero sacarlo de la idea de lucha final, de un antagonismo ya dado entre dos bandos y uno que va a destruir al otro. Me temo que vamos a tener que convivir con ese otro que no nos gusta, y que va a haber algo ahí de inventar la mejor manera de eso. Quizás es un buen punto para cerrar. Sí. Puede ser. No sé si alguien quiere sumar algo más. Por ello, estaba pensando en algo, no sé si tiene mucho sentido, pero como siempre se habla del enemigo, no sé, siento como, personalmente, como que se está planteando como una dentro y una afuera, como si hubiese como un círculo de uno y nosotros y un otro. No te digo bien. De un nosotros y un otro que se plantea como enemigo, y pensaba como ya como en una situación de organización, si existen enemigos, por ejemplo, no sé, en el 15M había enemigos dentro de
dentro de las asambleas, dentro de lo que se está sucediendo, como si uno puede ser amigo, bueno, no, ya me estoy confundiendo conmigo mismo. ¿Pero qué quieres decir? ¿A dónde vas? Eh, ¿Cuál es el problema que ves? Sí, o sea, cuando se define el enemigo, digamos, si no puede haber situaciones en común que los hagan amigos en otros lados, y claro, si eso se da dentro de una misma organización, ¿qué pasa con qué pasa con esos sentidos en los que somos enemigos? Si hay que, no sé, no negarlos, pero como, no sé, mantenernos en un lado y priorizar los sentidos en los que somos amigos, o cómo se juega cuando hay una relación de intereses, porque claramente somos personas diferentes, posiblemente vamos a tener relaciones de intereses diferentes entre nosotros y vamos a querer conformar algo en común. Sí, y chocar a veces. Claro, y cómo se generan choques, bueno, no sé, por ahí no tiene una respuesta, pero cómo se generan choques que no sean que no diluyan las posibilidades de encontrar un común. Exacto, buenísimo. Buenísimo. Por ejemplo, ¿cómo una experiencia autogestionada castiga a alguien que ha hecho algo contra ella? Claro. Un enemigo interno. Sí. Es todo un tema. O sea, aquí alguien del proyecto hace algo, roba un dinero. ¿Cómo castigamos en el sentido de no permitimos que haya impunidad? Porque me parece que la impunidad no la queremos nadie, ¿no? De alguna manera hay que señalar de que ahí, digamos, has atentado, que sea una palabra fuerte, contra unos valores comunes, o sea, hay que señalar, ¿no? Pero cómo ese señalamiento puede no destruir la potencialidad que hay en esa persona a lo común. Por ejemplo, cuando en un espacio autogestionado en Madrid hubo este problema de robar y se echó a la persona. Y bueno, entonces dijimos, pero menuda solución a la que hemos llegado, ¿no? Primero, la persona se va fuera, ¿y qué? ¿Va a robar fuera? O sea, simplemente nos lo quitamos de encima. Esa es, pues, menuda gran experiencia de repensar en un mundo mejor, ¿no? Y luego no hay nada aprovechable en esa persona. La persona es el robo que ha hecho. Una persona es el acto ese, solo. No podemos decir que no al acto, pero decir que sí a todo lo que en la persona estaba siendo muy útil en el espacio, estaba enriqueciendo el espacio. Entonces, ¿cómo podemos tener en cuenta que hay dos? Que la persona no es el acto, que hay una distinción entre el enemigo y lo enemigo. Y nosotros tenemos que chocar con lo enemigo. Lo enemigo en el otro fue el acto, la mano que me hizo daño, la mano que robó. Pero hay algo en el otro con lo que todavía podemos entrar en alianza, todavía puede ser un amigo, todavía puede aportar a lo común, todavía puede incrementar potencia, todavía puede ayudarnos a otra metamorfosis, ¿no? Entonces, no es el enemigo, es el enemigo y lo enemigo. Y nosotros chocamos con lo enemigo, pero hay que intentar seguir manteniendo un vínculo con el enemigo, como persona. Y a veces lo enemigo es una estructura abstracta. Entonces las personas cuando salen fuera de esa estructura pueden ser amigas. Por ejemplo, Nelson Mandela, en Sudáfrica, le tenemos como una persona muy estereotipada, ¿no? Como, bueno, así como un negro que quería hacerse amigo de los blancos. Sabéis que fue el líder de un grupo terrorista, ¿no? O sea, él puso en marcha y desarrolló el terrorismo en Sudáfrica. Eso lo cuenta muy bien en su autobiografía. Cosas que se ha analizado hasta, bueno, así que estaba por la paz. Sí, por la paz. Era un terrorista. Que vinieron de Estados Unidos para decirle, Martin Luther King lo está haciendo sin violencia. Y dijo, él está en otro país, yo estoy aquí. Y aquí necesitamos sabotaje, boicot, desobediencia y atentados. Entonces, cuando él hablaba decía, pero no queremos expulsar a los blancos del país. Queremos tirar la estructura que hace que blancos y negros solo podamos relacionarnos en términos de desigualdad, de jerarquía. Una vez que tiremos esa estructura abajo, que es el apartheid, podremos darnos de nuevo la mano en igualdad, mirándonos a los ojos en igualdad. Entonces, el otro no es el enemigo es la estructura de apartheid. Una vez que tiras lo enemigo, la estructura de apartheid, el otro te aparece de otra manera, con alguien con quien puedes hacer una alianza. Entonces yo creo que el ejemplo de Mandela es muy bueno. El otro es dos. Está la estructura que nos hace enemigos, pero si tiramos abajo la estructura, el otro puede aparecer de manera distinta.
es como una concepción más móvil de la amistad, de la enemistad, que tiene que ver con la situación, que tiene que ver con que el otro es más allá de la estructura, es algo más allá del acto, ¿no? Y cómo podemos enganchar siempre con algo común con algo que hay al otro lado. Partir de la amistad, incluso en la relación con el enemigo. ¿Era por ahí? Muchas gracias. Bueno, nada.